Bien, hermanos, vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos tratado, sobre todo en las últimas dos predicaciones. Es decir, cuando iniciamos el capítulo 12 de Hebreos. Y todo comenzó con los versículos 1 y 2, cuando dijimos que la vida cristiana es como una carrera. Una carrera no de 200 metros que depende de la velocidad, sino una carrera de 400 metros que depende de la resistencia. Una ilustración. La idea es que la vida cristiana es una carrera que inicia por fe, sigue por fe y debe terminar por la fe. Como dijo Pablo antes de morir, yo corrí, yo peleé, yo he guardado la fe. De modo que eso es la vida cristiana, una carrera. Y se decía que tenemos tres grandes estímulos para seguir corriendo. Cuando miramos hacia atrás, ¿qué vemos? Una gran nube de testigos que terminaron la carrera diciendo, fue duro pero llegamos. Cuando miramos hacia arriba, ¿qué vemos? A Cristo, el autor y consumador de la fe. Es de Él de quien viene el poder para seguir corriendo. Porque como dice Judas, Él es poderoso para guardarnos sin caída hasta nuestra muerte o hasta el día de Cristo. Y cuando miramos hacia adelante, ¿qué tenemos? Así como Cristo menospreció el oprobio y abrazó la cruz por el gozo puesto delante de Él, tenemos un reposo eterno que nos espera con nuestro Salvador. Pero claro, luego de eso vimos que en esta carrera no todo es tan sencillo. Vamos a encontrar dificultades que son llamadas por el autor disciplina. Disciplinas que muchas veces vienen o conllevan sufrimiento o incluso maltrato por parte de otros. No sé si recuerdan en el verso 7, mírenlo conmigo un poco más atrás. Pablo dice, el autor dice, es para vuestra corrección que sufrís. En esta carrera de fe, muchos de nosotros encontraremos sufrimiento. Y ese sufrimiento puede tomar forma de un maltrato, como dice el verso 3. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. La idea es que en esta carrera de fe tenemos testigos, tenemos a Cristo, tenemos un gozo puesto por delante, pero vamos a enfrentar dificultades, tratos disciplinarios, sufrimientos que van a tomar forma de maltrato muchas veces. Pero como se dijo la semana pasada, nada de esto es la manifestación de un Dios airado, sino la manifestación de un Padre amoroso que quiere formarnos. De ahí viene la palabra disciplina, formar el carácter de un niño. Y precisamente porque ya sabemos eso, de que la disciplina, aunque no parece agradable en el momento, aún así sabemos que es para nuestro beneficio. Por esa razón la abrazamos. Recuerdo una vez un mensaje que dio el hermano Héctor Salcedo, de Cariño Chacho, titulado precisamente Bienvenida Disciplina. ¿Usted recuerda ese mensaje? Esa es simplemente la actitud de un hijo maduro de Dios, que sabiendo por qué Dios permite eso en la carrera, sabe que al final es para fortalecerlo o para su bien. Un hijo maduro abraza la disciplina de Dios, lo hace con gratitud, lo hace con realismo y lo hace con ánimo. Y precisamente por eso, o a partir de ahí, el autor trae 4 imperativos. Precisamente por el hecho de que sabemos que esa disciplina es para nuestro bien, 4 imperativos. El primero de ellos lo vimos en el versículo 12, que dice, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Precisamente en esta carrera, esas dificultades van a tener un efecto en nosotros. La tendencia será a cansarnos, a bajar nuestras manos, a paralizar nuestras rodillas. Pero ya que sabemos que la disciplina es para nuestro bien, dice, levanten las manos caídas y afirmen esas rodillas paralizadas. Verso 13,
hagan sendas derechas. Si por estar cansados se desviaron, ahora sabiendo que ese sufrimiento es para bien, vuelvan a encarrilarse, hagan derechas sus sendas. Y todo eso se habló la semana pasada. Pero en el verso 14 al verso 17 encontramos otro imperativo que dice así: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí tenemos la meta y el objetivo de esta carrera. Ya vimos que estamos en una carrera de fe, que esa carrera se puede terminar. Hay testigos, ahí está Cristo y tenemos un gozo puesto delante de nosotros. Sí, vendrán dificultades, vendrá sufrimiento en esta carrera, pero es para nuestra formación, para formar nuestro carácter. Por tanto, dice el autor, levanten esas manos, afirmen esas rodillas, hagan derechas sus sendas. Y ahora él dice, busquen, persigan la paz y la santidad. Esta carrera tiene objetivos, pero además de objetivos tiene una meta. Hay una diferencia entre una meta y un objetivo. Hay un juego que en una ocasión hicimos en un campamento, se llamaba Capture the Flag. Si lo prefiere en español, agarre la bandera. Es una carrera, pero el objetivo de la carrera no es quién llegue primero a la meta. De hecho, antes de llegar a la meta hay un objetivo, y es capturar la bandera del equipo contrario. Ese es el objetivo. Pero una vez que logre el objetivo, tiene que salir corriendo para llegar a la meta. Y una vez llega a la meta, entonces recibe su premio. Imaginen en esa carrera una persona que llegue a la meta pero no llega con el objetivo. Llega a la meta sin la bandera. ¿Realmente alcanzará el premio? No. Dice el verso 14 que esta carrera tiene una meta, tiene un premio. ¿Sabe quién es ese premio? Dios mismo. Sin santidad nadie verá al Señor. Moisés sabía eso. Dice el capítulo 11 que por la fe él echó a un lado los tesoros de Egipto y prefirió sufrir con el pueblo de Dios porque tenía la mirada puesta en el invisible. Dios era su premio, Dios era su meta. Ese era el premio de su supremo llamamiento. Pero antes de llegar a la meta debía cerciorarse de llevar dos banderas. Esta carrera tiene, según este texto, dos objetivos. Antes de llegar a la meta por la fe, tengo que recoger dos banderas, dos objetivos, que según el texto son la paz y la santidad. Y vamos a ver tres cosas. Primero vamos a hablar un poco de esos dos objetivos, la paz y la santidad. Luego vamos a ver un obstáculo que se va a levantar entre nosotros y ese objetivo. Así como en el juego hay un obstáculo entre yo y la bandera que tengo que capturar, hay todo un obstáculo. Todos los del equipo contrario están ahí. Como tú quieres la bandera, ven, pásanos por encima. Pues en esta carrera, donde debemos como objetivo capturar la paz y la santidad, va a haber un obstáculo en nosotros mismos. Y luego vamos a ver un triste ejemplo de una persona que precisamente ese obstáculo no lo dejó alcanzar la gracia de Dios. Comencemos con los objetivos. Versículo 14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta es una carrera que corremos por la fe. En esta carrera, ¿cuál es el objetivo? La paz y la santidad. ¿Y cuál es nuestra meta y nuestro premio? Dios mismo, ver al Señor. Pero para llegar ahí, primero los objetivos: paz para con todos y la santidad. Miren el primero de ellos: buscad la paz con todos. Esto es interesante, sobre todo si usted analiza el contexto de estos hermanos. ¿Bajo qué contexto estaban ellos? Verso 7, vea conmigo. Es para vuestra corrección que sufrís. En otras palabras,
su contexto era de sufrimiento. Y ese sufrimiento venía por parte de ¿quién? Verso 3. Considerad pues aquel, hablando de Cristo, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. En otras palabras, ustedes se quejan de que están sufriendo hostilidad de parte de hombres malos. Consideren a Cristo, que pasó lo mismo, para que no se desanimen y sigan corriendo. Ellos estaban sufriendo y el sufrimiento venía por parte de hombres malos, hombres hostiles. Y en medio de ese contexto, Él les dice: busquen la paz con todos los hombres. Miren qué interesante. El llamado no es simplemente a evitar los problemas. Hay gente que dice: yo soy un hombre de paz o una mujer de paz, yo evito los problemas. A veces eso podría ser sinónimo de miedo, no de ser un hombre o una mujer de paz. El llamado no es a evitar los problemas de una manera pasiva. El llamado aquí es a buscar de manera activa la paz. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 5 verso 9: bienaventurados los pacificadores. Si usted lo busca en el griego, son dos palabras: hacedores de paz. Es decir, Jesús dice: mis hijos se caracterizan por esto, porque de manera activa ellos buscan la paz, aun con aquellos que son hostiles, como era el caso de estos hermanos. Así que busquen la paz con todos, incluyendo aquellos que son hostiles. Implicaba en el caso de estos hermanos, en primer lugar, no dejarse provocar por la hostilidad de ellos. Todo lo contrario, devolver bien por mal. Aunque ellos estuviesen recibiendo mal o un trato hostil, buscar la paz aún con ellos significaba o implicaba no dejarse provocar, sino devolverles activamente con bien. Y no solamente eso, buscar la paz implicaba también buscar reconciliación con esos hombres malos o mujeres hostiles. Buscar la reconciliación o la paz con ellos. Pastor, dígame, eso no es tan fácil. No, yo sé que no. Porque la disposición de buscar la paz puede estar en mí, pero esa persona hostil no necesariamente está en la misma disposición. Totalmente de acuerdo. Por eso el apóstol Pablo dice así en Romanos 12:18: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. En cuanto a vosotros depende. De hecho, se parece mucho: estad en paz con todos los hombres. Y el autor a los Hebreos dice: persigue la paz o sigue la paz para con todos, incluyendo para aquellos que son hostiles. Así que allá está la primera bandera. En esta carrera de fe va a haber sufrimiento, va a haber hostilidad, pero aquí está la primera bandera o el primer objetivo: persigue la paz con todos, incluyendo los enemigos, también con ellos. Y si ellos no quieren reconciliarse, en cuanto dependa de ti, déjale a Dios el resultado. Pero hay una segunda bandera o un segundo objetivo. Dice: y la santidad. El verbo es el mismo: persigue la paz con todos y persigue la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es interesante cuando lo combinamos con lo anterior, porque la paz debe ser buscada de manera activa, pero nunca en detrimento de la verdad y la pureza. ¿Cómo así? Hay personas o creyentes que cuando se ven en un ambiente hostil, están dispuestos a reconciliarse y buscar la paz con las personas hostiles, pero ¿a cambio de qué? A cambio de negociar la verdad y negociar la pureza y negociar la santidad. El autor dice: no. Busquen la paz con todos, pero también la santidad. Juan Calvino comenta lo siguiente sobre esto: como la paz no puede ser mantenida con los impíos, a no ser que aprobemos sus vicios y maldades, el apóstol inmediatamente agrega que la santidad
tiene que seguirse juntamente con la paz, termina la cita. Así que la paz, pero también la santidad. ¿Verdadero o falso? El creyente, el Hijo de Dios, debe buscar la paz de manera activa, aún con sus enemigos. Debe hacerlo, aunque eso signifique ceder, negociar la verdad y negociar su pureza. Falso, porque la otra bandera es la santidad. Pastor, y en este contexto, ¿qué es la santidad? El mismo Hebreos 12 nos ayuda a responder eso. Verso 10, mira conmigo. Dice, porque ellos, hablando de los padres, nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, hablando de Dios, nos disciplina para nuestro bien. Y agrega, para que participemos de su santidad. Ahí está la primera mención. Para que participemos de su santidad. Pero ¿qué significa participar de su santidad? Bueno, el versículo número 3 y el versículo número 4 me van a ayudar a responder. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Quién es ese? Cristo. ¿Y para qué? Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Y por qué tú lo dices? Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Te pregunto, hermano, ¿a quién tú recuerdas que estuvo dispuesto a obedecer aun cuando eso significó sudar gotas de sangre? ¿A quién tú conoces con esa cualidad? Alguien que estuvo en Getsemaní diciendo, esto es duro, esta copa es amarga, Señor. Si es posible que pase de mí. Pero luego se levanta y dice, pero no se haga como yo diga, sino como tú dices. El someterse al Señor, el obedecer, significó para él hasta sudar gotas de sangre. ¿Qué significa obtener la santidad, alcanzar la santidad, perseguir la santidad, de la cual somos hechos partícipes, dice aquí? O alcanzar ese nivel de madurez, en el cual, así como Cristo, yo voy aprendiendo a resistir el pecado hasta el punto de morir a mí mismo si es necesario. Hasta que no lleguemos a ese punto, la obra no ha terminado. Porque el propósito de Dios es hacernos perfectos y maduros como Cristo, que es el varón perfecto. Así que aquí estamos en una carrera de fe. Tenemos testigos que dicen que se puede. Miramos hacia arriba, Cristo dice, se puede, yo te doy el poder. Miramos hacia adelante, hay un gozo, hay una meta. Pero entre nosotros y la meta hay un obstáculo, hay sufrimiento, hay hostilidad. Y Él dice, antes de llegar a la meta, cerciórate de tú alcanzar dos banderas, aun cuando estés sufriendo. La primera de esas banderas, ¿cuál es? La paz con todos, aun con los enemigos, pero también la santidad. Es decir, yo no puedo negociar mi vida espiritual en pro de la paz. Debo hacer como Cristo y aprender de Él por el poder del Espíritu y por su ejemplo, a estar dispuesto a resistir el pecado hasta el punto de sudar gotas de sangre, o dicho de otra manera, hasta el punto de sufrir si es necesario. Porque como bien dice el ministro bien conocido Oscar Roche, es mejor sufrir que pecar. Como se dijo la semana pasada, el mayor mal es el pecado, no el sufrimiento. Porque el pecado nos aleja del mayor bien que es Dios, pero el sufrimiento puede acercarnos a Dios. Por lo tanto, el peor mal no es el sufrimiento, sino el pecado. Y participar de su santidad significa aprender como Cristo a resistir hasta el fin ese pecado dominante. Ahora bien, hasta aquí suena fácil, ¿verdad? Alcanzar esas dos banderas antes de llegar a la meta que es Dios. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, no puedo llegar a la meta sin esas dos banderas. De hecho, tener esas dos banderas en la mano hasta el final es la evidencia de que yo he creído en Dios, le he creído a Jesús. Así que la fe es lo que nos mantiene corriendo hasta el final. De hecho, ¿qué hace la fe? La fe mira hacia arriba. ¿De quién viene el poder?
de Cristo, atrás que tengo testigos, adelante que tengo una meta, una esperanza, un gozo, hacia arriba cuando miro que tengo a Cristo, el autor y consumador de la fe. El poder y la ayuda vienen de Él. Y eso es importante resaltarlo, porque ahora, en segundo lugar, vamos a ver el impedimento que tenemos o los obstáculos que se levantan para alcanzar esas dos banderas. Lean conmigo específicamente el verso 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Vuelvo al punto. ¿De dónde viene el poder o la ayuda para seguir corriendo? De Cristo. Y yo te pregunto, hermano, no sé si te acuerdas de eso, pero esa ayuda de Cristo tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama la ayuda de Cristo hacia nosotros? La ayuda yo la recibo de Cristo por medio de la fe, pero esa ayuda de Cristo hacia ti y hacia mí tiene un nombre. Esa ayuda se llama gracia. ¿Cómo? La ayuda que recibimos para comenzar, continuar y terminar, esa ayuda tiene un nombre en hebreo, se llama gracia. Pastor, yo como que no me acuerdo de eso. Pues déjame refrescar tu memoria. Ve conmigo a Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos 4, 16. Dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallemos gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Cómo se le llama a esa ayuda que recibimos cuando vamos al trono de la gracia? Misericordia y gracia. Y mira conmigo también en el capítulo 13, verso 9. Aunque no lo hemos estudiado todavía, simplemente entendemos que es pertinente. Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la que. ¿Qué es lo que fortalece el corazón para continuar esta carrera y terminarla? ¿De dónde viene esa gracia? De Cristo. ¿Cómo la recibo? Por medio de la fe. Pero esa ayuda tiene un nombre. Esa ayuda para el oportuno socorro se llama gracia. Y aquí viene el punto. Es fuerte lo que dice el autor, pero según el verso 15, es posible no alcanzar esa gracia, aun cuando yo creo tenerla. Leo de nuevo, 12:15. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermano, ¿usted cree que es posible estar corriendo y no alcanzar esa gracia? ¿Usted cree que es posible? Dice ahí que sí. Y no lo malentiendas, ¿eh? No estamos diciendo que esa gracia no está disponible. Esa gracia o esa ayuda siempre va a estar disponible para un hijo de Dios. El problema, como alguien ha dicho, o como F.F. Bruce ha dicho, es que no vamos a la fuente a buscar esa ayuda. O hay cosas que van a obstaculizar el nosotros ir a la fuente para buscar esa ayuda. Bruce dice: si alguno de ellos no alcanza la gracia de Dios, no es porque su gracia sea inaccesible, sino porque no está dispuesto o dispuesta a obtenerla y por lo tanto no ha alcanzado la meta que solo se puede obtener por su gracia. La visión de Dios, termina la cita. Así que voy atrás, ¿eh? Estamos en medio de una carrera. Es una carrera de fe, donde vamos a encontrar obstáculos, donde vamos a encontrar sufrimiento, dolor, que al final es para nuestro propio beneficio. En esta carrera yo tengo que lograr dos objetivos o conseguir dos banderas: la paz y la santidad, antes de llegar a la meta y recibir el premio, que es Dios mismo. Pero para yo llegar a la meta, yo necesito la ayuda de Dios, la ayuda de Cristo. ¿Cómo se llama esa ayuda? La gracia. Pero es posible no alcanzar esa ayuda, no porque esa ayuda no esté disponible,
sino porque muchas veces hay algo que nos va a prevenir o a obstaculizar en nosotros acercarnos al trono de Dios. ¿Qué es ese algo que nos obstaculiza en nosotros ir al trono de Dios a buscar su gracia? Vean conmigo el verso 15 otra vez. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. El principal obstáculo entre tú, yo y la ayuda que Cristo nos da, que es su gracia, se llama la raíz de amargura. Dice el texto, la raíz de amargura es el obstáculo que no nos permite o nos impide buscar la gracia de Dios para terminar, o buscar la gracia de Dios para llegar hasta el final. Pero aquí surge la pregunta. ¿Cuál es la pregunta natural? ¿Qué es la raíz de amargura? Mire, usualmente la raíz de amargura en este texto se asocia a la ira y al resentimiento. ¿Verdad que usted lo ha oído así varias veces? Pero la realidad es que posiblemente no sea eso de manera particular. Puede que la amargura en el sentido de ira y rencor sea un fruto, pero en el texto esta raíz de amargura es algo un poco más amplio. ¿Cómo lo sabemos? Precisamente porque el autor a los Hebreos está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es esta raíz de amargura que me impide alcanzar la gracia de Dios para yo terminar la carrera, entonces lo mejor sería, vamos allá a ver de qué se trata. Deuteronomio 29, 18. Deuteronomio 29, 18. Dice así la palabra del Señor en Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. Y oigan ahora, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Literalmente, fruto amargo o ajenjo. No hay excepción, no hay un solo autor que haya consultado que no esté de acuerdo que el autor a los Hebreos está citando Deuteronomio 29, 18. Esa raíz de amargura, como le llama el autor a los Hebreos, es esta raíz que produce frutos amargos. ¿Usted ve la diferencia? ¿Cuál es esa raíz? Noten que la figura no es una raíz que se llama amargura, sino una raíz que produce frutos amargos. ¿Usted ve la diferencia? Y entre esos frutos amargos puede estar la ira o el rencor, pero puede ser algo más. Espérese, pastor, yo necesito que usted le dé para atrás. La raíz de amargura, según Deuteronomio 29, es una raíz. Esa raíz, obviamente es una figura de la botánica. Esa raíz no se llama amargura. Esa raíz produce frutos amargos. Nótese de nuevo, voy a leer. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso o fruto amargo y ajenjo. Entre esos frutos puede estar el rencor, puede estar la ira injusta, pero no es el único. Entonces, pastor, aquí viene la pregunta del $1.000.000. Si esa raíz que produce frutos amargos no es el rencor, entonces ¿cuál es? Bueno, el verso 19 da la respuesta aquí en Deuteronomio. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo: tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada
junto con la seca. Oye, ¿qué actitud es la que se está denunciando? Es esa actitud que dice: yo voy a tener paz, todo va a salir bien, no habrá castigo divino, aunque yo ande en la terquedad de mi corazón. Eso no se llama rencor, eso se llama presunción. Esa raíz de la que habla el autor a los Hebreos, que produce frutos amargos y que no nos deja alcanzar la gracia de Dios, tiene un nombre. Se le llama presunción. ¿Y qué es presunción? Esa actitud que asume, que presupone, que presume que puede vivir bien, que puede alcanzar la gracia, que puede alcanzar la paz, aunque ande en la terquedad de su corazón. Sobre esto dice el pastor John Piper: la meta de Hebreos, es decir, del libro, es curar a los creyentes de toda presunción y cultivar una perseverancia ferviente en la plena seguridad de la fe y la santidad. Por lo menos 4 veces nos advierte que no debemos descuidar nuestra salvación, sino más bien ser vigilantes y pelear la buena batalla de la fe, para que no nos endurezcamos y caigamos y demostremos que no tenemos parte en Cristo. Termina la cita. Así que esto se ha convertido en una advertencia. Amados hermanos, dice el autor, mire bien que ninguno deje de alcanzar la gracia. Esa gracia, esa ayuda para el socorro puede verse impedida o se puede ver obstaculizada por una raíz en el corazón que produce frutos amargos. Esa raíz se llama presunción. La idea que presume o presupone que se puede andar bien con Dios, hallar la paz con Dios, aun cuando andemos en la terquedad del corazón. Y de hecho, el autor a los Hebreos advierte que esa raíz amarga o esa actitud presuntuosa tiene resultados desastrosos, no solamente para la persona, sino también para la comunidad que les rodea. Mira conmigo otra vez en Hebreos capítulo 12, específicamente el verso 15. Dice: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando, recuerde, una raíz que produce frutos amargos, es decir, presunción, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Según el autor de la carta, esta raíz que produce frutos amargos, que se llama presunción, esa actitud presuntuosa de todo me va a salir bien, aunque yo ande en la terquedad de mi corazón, eso no solamente es destructivo para esa persona, sino también para todos aquellos que pertenecen a la comunidad visible. Imagine una persona como el que estaba en Corinto. Él estaba en la iglesia y él presumía que era creyente, que todo estaba bien, y andaba en inmoralidad sexual. Y es en ese texto donde Pablo dice: miren bien que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Tú sabes lo que puede producir una raíz de amargura en ti? Es decir, esa raíz llamada presunción, lo que puede provocar en otros, como por ejemplo tus hijos. Cuando ellos te ven caminando en la terquedad de tu corazón y te oyen decir: Dios está conmigo, definitivamente lo que ellos ven y lo que oyen va a tener un efecto desastroso en ellos. Va a causar dificultades, no solamente a ti, a toda la comunidad la va a contaminar. Si alguien no busca la paz y la santidad, aferrados a la gracia de Cristo, si alguien anda en pecado de presunción, eso tiene un efecto contaminante en toda la comunidad. Tú puedes ser un estímulo en el sentido negativo para que otros busquen la paz y la santidad. Eso es lo que estamos diciendo. Y quiere el Señor que no sean nuestros hijos. Así que hemos visto que la vida cristiana es una carrera de fe,
todo es por fe. En esta carrera vamos a tener dificultades, sufrimiento, hostilidad, pero se puede correr porque la fuerza viene de Cristo y hay testigos que lo dicen. Y en esta carrera, cuya meta es Dios mismo, hay dos banderas u objetivos: la paz con todos, aun los enemigos, y la santidad. Es decir, el crecer y ser como Cristo, de resistir al pecado hasta el fin para ser puros como Él. Para eso yo necesito la gracia, pero la gracia puede ser obstaculizada. Podrías no alcanzar la gracia si tú dejas que en tu corazón haya una raíz llamada presunción y que esa raíz siga enraizándose más y producir más frutos amargos que sean perjudiciales para ti y perjudiciales para aquellos que te rodean. Y el autor a los Hebreos no lo deja ahí. Él desciende ahora a un ejemplo particular de este tipo de conducta presuntuosa, y es el ejemplo de Esaú. Leemos en los versos 16 y 17. Fíjense que él dice: de que, no ha terminado la idea, no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. ¿Quién es el ejemplo negativo que el autor usa? Ya él habló de Israel atrás, aquí habla de Esaú. ¿Quién era Esaú? Oye esto: nieto de Abraham. O sea, cuando digo nieto, porque nosotros somos hijos espirituales. Este era descendiente de Abraham según la carne. Era hijo de Isaac, hermano de Jacob, y tuvo el privilegio de ser el primogénito de la familia por ser el primer nacido, es decir, el heredero, el que tenía la primacía entre todos los hermanos. Debió haber sido así, en un sentido, por ser el primero. Y otro privilegio que él disfrutó, además de todo esto, es ser el primogénito en el núcleo de una familia piadosa, la familia de Isaac y de Rebeca, su madre. Ahora bien, el hecho de que él estaba rodeado por una familia piadosa, ¿significa eso que él era piadoso? Para nada. De hecho, si usted va al libro de Génesis 26:35, notará esta descripción que se da allí de Esaú. Y es que Esaú, a pesar de todo eso, lo voy a repetir: nieto de Abraham, hijo de Isaac y Rebeca, hermano de Jacob, primogénito de la familia, crecer en una familia piadosa. Y a pesar de todo eso, dice Génesis 26:35, que él decidió deliberadamente vivir una vida que afligía a sus padres. ¿Tú sabes lo que es un padre que te vive enseñando la piedad y el hijo vive totalmente opuesto a la piedad? Y eso hace que el corazón de los padres esté constantemente afligido. Sí, ese era Esaú, que vivía atormentando a sus padres o entristeciendo a sus padres precisamente por su carácter no piadoso. ¿Cómo describe el autor a los Hebreos el carácter de Esaú? Con dos palabras. Lo describe como un inmoral y lo describe como un profano. Preste atención a esto. Él era inmoral y él era profano. Cuando dice inmoral, ¿a qué se refiere? Hay muchas personas e incluso Biblias que traducen que era un inmoral o una persona que era sexualmente inmoral, y lo conectan al hecho de que él tuvo dos esposas que de hecho eran cananeas, ni siquiera eran de la fe, y eso afligió a sus padres. Es verdad que hay tradiciones judías que presentan a Esaú como un fornicario. Por lo tanto, algunos entienden que cuando el autor describe aquí a Esaú como un inmoral, lo que tiene en mente es la inmoralidad sexual. No vamos a discutir que el hombre tuvo más de una esposa. No vamos a discutir lo que dice la tradición judía de que era un fornicario. Pero no nos parece que ese es el énfasis del texto. La palabra aquí inmoral
puede tener un significado más amplio para venir a significar un hombre sensual. ¿Tú sabes lo que es un hombre sensual? Sensual significa que él está dispuesto a poner todas las cosas de este mundo, todo lo que se puede experimentar por medio de los sentidos, él estaba dispuesto a poner eso por encima de lo espiritual. Espérese, pato, dele para atrás. La palabra inmoral puede también significar aquí una persona sensual. Es decir, una persona que quien lo guía son los sentidos. Todo lo contrario a los personajes de Hebreos 11. Los personajes de Hebreos 11, ¿por qué caminaron? ¿Por qué se caracterizaron? ¿Por andar por vista? No, por andar por fe. Este era todo lo contrario. En lugar de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, este hombre vivía para las cosas sensoriales, para las cosas que se pueden ver, tocar, oír. Y eso lo llevó entonces a ser un profano. Porque él dice inmoral y profano. Esa inmoralidad, ese sensualismo de un hombre que vivía para las cosas que se ven y no para las cosas invisibles, lo llevó a ser un profano. Por eso dice él que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. ¿Qué es una persona profana? Bueno, según Levítico 10:10, lo profano es lo contrario a lo santo. Ustedes recuerdan ese texto donde él le dice a los sacerdotes que ellos tenían que enseñar la distinción entre lo santo y lo profano. ¿Cuál es la segunda bandera en esta carrera que hay que capturar? La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso se busca, se persigue por la fe, dependiendo de la gracia y el poder de Cristo. Este hombre no le hablara de esa bandera. A él no le interesaba la santidad. La palabra profano significa en este caso una persona que no valora la santidad, que no valora lo espiritual. ¿Tú sabes lo que es unos padres piadosos como Isaac y Rebeca, enseñándole a su hijo la fe en el Dios verdadero, enseñarle la piedad, enseñarle valores cristianos? Y este hombre, en lugar de prestar atención a eso y valorarlo, estaba dispuesto a pisotearlo. Era un hombre profano. No mostraba ningún tipo de respeto por las cosas espirituales, porque era un hombre sensual. Para él lo más importante era cazar, pescar. Ustedes recuerdan que era un hombre cazador. Este hombre, amados hermanos, estuvo dispuesto a poner un plato de comida por encima de una bendición espiritual. ¿A qué venimos al punto? ¿Cómo queda demostrada la profanidad de este hombre? Un sensualismo que lo llevaba a ser un profano, a poner lo espiritual, no sé si en último, pero casi en último. No mostraba ningún tipo de respeto. La evidencia de ello, según el autor, es lo que él estuvo dispuesto a hacer. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer? Mira conmigo. Dice el verso 16, en su última parte, que vendió su primogenitura por un plato de comida. Por una comida. Este hombre sensual, que solamente pone su vista en las cosas de este mundo, estuvo dispuesto a vender su primogenitura por un plato de comida. Hermanos, por un plato de comida. Eso es como una persona que no valora venir a la iglesia o al culto de oración por un programa de televisión. Cierro el paréntesis, lo dejo a tu conciencia. Pero vamos a poner el punto a las sillas ahora. Este hombre no valoraba lo espiritual, desechó su primogenitura. ¿Y cuál era el punto de la primogenitura? O sea, ¿por qué tanto show por eso? No era un show. Amado hermano, la primogenitura era algo más que un derecho a la herencia. La primogenitura era una posición espiritual. ¿Tú sabes lo que significaba ser el primogénito entre los israelitas? Significaba ser el hombre de Dios en la familia, así como tú lo oyes. Ser el primogénito obviamente tenía beneficios materiales, la mayor parte de la herencia, pero era más que eso. Era en una familia patriarcal
ser el hombre que ahora iba a llevar la bandera de la santidad, el hombre de fe, por lo cual había muchos beneficios espirituales. Pero a este profano no le interesaba lo espiritual, a él solo le interesaba lo material. Y la evidencia de ello es que él estuvo dispuesto a poner un plato de comida por encima de la primogenitura. Ser el hombre de Dios en mi familia, a mí que me importa eso. A mí que me importa la fe de mis padres. A mí solo me importa cazar, pescar, comer y todo lo que puedo tener ahora y puedo ver. Totalmente lo contrario a la fe que se describe en Hebreos 11. Este hombre, al igual que Fausto, ante la seducción de Mefistófeles en una obra llamada La leyenda de Fausto, prefirió cambiar lo terrenal, prefirió cambiar lo espiritual y lo eterno por lo terrenal. Eso es ser un profano. La sensualidad y la profanidad son hermanas, siempre van de la mano. Donde hay un carácter sensual, el resultado va a ser profanidad, o no dar importancia o valor, o no mostrar respeto por lo sagrado, por las cosas espirituales, al punto incluso de cambiarlas por placeres terrenales. Calvino dice lo siguiente: profanos son todos aquellos en quienes el amor al mundo predomina e impera de tal forma que se olvidan del cielo. Aman el dinero o a las riquezas, o se entregan a la glotonería, o se embrollan en muchos otros placeres, y en sus pensamientos y deseos no dan lugar, o si lo dan quizás sea de último lugar, un lugar al reino de Dios. Termina la cita. ¿Lo ves? Todo nos lleva allá. Una persona sensual que lo lleva a ser profano. Una persona que valora más lo terrenal al punto que llega a despreciar lo espiritual, que ha sido pasado por los padres hacia los hijos. ¿Y cuál fue el desenlace de la historia? Bueno, esa impiedad y esa profanidad de Esaú tuvo un resultado muy triste. Verso 17: porque sabéis que aún después, o sea, después que vendió su primogenitura por un plato de comida, porque no le interesaba lo espiritual, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Cuando llegó el momento de dar la bendición, Isaac los llamó. Isaac era el padre, y resulta que ya le había dado la bendición a Jacob. ¿Qué había hecho Esaú? La había desechado, se la había vendido a su hermano. Y aunque hubo un método carnal envuelto, ya estaba claro: el mayor serviría al menor. La bendición Isaac se la dio a Jacob, que era el menor. Cuando viene Esaú a buscar la bendición, aunque la procuró con lágrimas, ya no había vuelta atrás. Y no te equivoques, amado hermano, cuando dice aquí que no halló ocasión para el arrepentimiento, no creas que Esaú se arrepintió de una manera piadosa. No. Como dice Calvino, el arrepentimiento aquí no debe entenderse como una sincera conversión a Dios. De eso no se trata, porque la Biblia dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. No estamos hablando de eso. De lo único que este profano se arrepintió, pues si él no valoraba lo espiritual, de lo único que él se arrepentía era de los beneficios terrenales de la bendición, porque no le interesaba lo espiritual. Así que cuando la fue a buscar, dijo Isaac, caso cerrado. Ya no hay lugar para la bendición, y aunque la procuró con lágrimas, no le fue dada. Lágrimas, tristemente, fueron lágrimas, pero no por su impiedad y no por su profanidad. Mire, si Esaú hubiese llorado: soy impío, soy profano, perdóname, la Biblia enseña que Dios lo hubiese perdonado. Pero ese corazón ya estaba tan duro que no había lugar para el arrepentimiento. ¿Te suena familiar eso? Hebreos 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, de los poderes del siglo venidero, y cayeron o recayeron, es imposible que sean renovados otra vez al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Porque Dios no perdona? No,
Porque el corazón puede endurecerse de tal manera que ya no hay más sensibilidad por los asuntos espirituales. Ese fue el caso de Esaú. Y cuando él lloró, él no lloró por su pecado, no lloró por su profanidad, sino que lloró porque no pudo deshacer las consecuencias de su pecado. Así que, en resumen, estamos en medio de esta carrera se inicia, se continúa y se termina por medio de la fe en Cristo. ¿Se puede terminar la carrera? ¿Quién lo dice? Toda una gran nube de testigos. ¿Qué lo garantiza? Cristo, el autor y consumador de la fe, que nos da el poder por medio de la fe. ¿Qué tenemos allá al final? El gozo puesto delante de nosotros, la meta, el premio. ¿Quién es esa meta? ¿Quién es nuestro premio? Dios mismo. Tenía los ojos puestos en el invisible, dice Hebreos 11 acerca de Moisés. Pero había obstáculos, hay sufrimiento, hay dolor, aún así se puede seguir. Y en medio de esta carrera hay dos banderas, dos objetivos. ¿Cuáles son? La paz aún con los enemigos y la santidad o resistir el pecado hasta el fin para ser como Cristo. Pero para alcanzar esas banderas yo necesito una gracia, un poder que se llama la gracia de Dios. Pero lamentablemente hay una advertencia. Podemos no alcanzar esa gracia o ese poder porque puede brotar en nuestro corazón una raicita llamada presunción. Una raíz que produce frutos amargos, contaminando a la persona y a todos aquellos que están a su alrededor, que quieren buscar la paz y la santidad. Y un ejemplo de este tipo de conducta lo tenemos en el impío y el profano Esaú, que era un hombre sensual, que puso las cosas de este mundo por encima de lo espiritual y lo llevaron al punto de mostrar un menosprecio por la primogenitura, cambiarlo por un plato de comida. Al final no hubo lugar al arrepentimiento, no hubo vuelta atrás, aunque lloró como un niño. ¿Cuál es la lección? La lección final es esta: Esaú es el vivo ejemplo de muchos en la iglesia visible de Cristo. Personas que podríamos estar aquí ahora, o predicando o escuchando. Profesamos fe, pero muy dentro de nosotros, aunque decimos solo Cristo satisface, solo en Jesús, hay una atracción muy fuerte por las cosas de este mundo. Hay mucho sensualismo en muchos de nosotros que profesamos fe. Pues ¿sabes qué? El sensualismo puede llevarnos a menospreciar las cosas espirituales. Ese sensualismo que a veces lo toleramos, a eso es lo que hemos llamado presunción. Sabemos que está ahí, pero lo toleramos. Y presuntuosamente decimos: Dios me va a bendecir, Dios me va a dar paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón. ¿Sabe lo que dice el autor a los Hebreos? Una actitud así puede llevar a que el corazón se endurezca al punto de dejar a Dios e ir al mundo. Como ha dicho también Calvino, y una vez más lo cito, estamos hablando de personas tan sensuales, tan profanas en el corazón, con la boca no lo dicen, que terminan vendiendo su propia salvación para alimentarse con los bocados de este mundo, pensando que no vale más la pena seguir el cristianismo por el sufrimiento que conlleva la fe. Ven que la fe está ligada al sufrimiento, miran al mundo, todos esos placeres temporales del pecado, como su corazón ama más lo temporal que lo eterno, más lo que se ve que lo invisible, terminan diciendo: vale más la pena esto porque aquí hay mucho sufrimiento. Eso lleva a la profanidad, a la dureza del corazón, y puede ser una dureza tal que la persona termine apartándose de la fe. Y lo triste del caso es que muchas de esas personas que se dejaron endurecer por el pecado, y todo comenzó con una raíz de presunción, ahora fingen en el mundo estar felices y satisfechos. Para mí fue tan triste ver el caso de el autor cristiano que hemos mencionado,
ya no solamente renunció a la fe, ahora lo ves pavoneándose y celebrando con personas que andan en inmoralidad y presume de que todo está bien, de que tiene paz, de que está satisfecho, de que está feliz. Lamentablemente muchos así, cuando abren sus ojos a la realidad y ven que ya todo está perdido, tristemente cuando muchos lo hagan ya será muy tarde. Ya el corazón estará tan duro que no habrá ni siquiera lugar al arrepentimiento en sus corazones. Amado hermano, esto es una advertencia para nosotros los creyentes. Los deseos de Esaú, que eran sensuales y carnales, que le llevaron a desechar la gracia de Dios para satisfacer sus propios deseos carnales, lo llevaron a la perdición. Y yo te pregunto, ¿vamos a hacer lo mismo? ¿Vamos a permitir que en nuestro corazón esa raíz amarga o esa presunción siga creciendo hasta el punto que el pecado nos engañe, el corazón se endurezca y terminemos apartándonos de Dios? Dice aquí, mantente vigilante. Cuando él dice mirad, que no dejes de alcanzar la gracia de Dios. Mirad significa sé vigilante de tu propio corazón. No caigas en la trampa, amado hermano. La experiencia de Esaú advierte precisamente contra esa idea presumida de que se puede vivir en el pecado, en la inmoralidad, que se puede vivir en una vida contraria a la santidad y aún así pasar por este mundo sin tener consecuencias en el tiempo y en la eternidad. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dios no puede ser burlado. Pero la buena noticia, amado hermano, es que la gracia está ahí para ti. La gracia está disponible siempre. Cuando tú sientas que tus rodillas se están paralizando, cuando tú sientas que tus manos están cayendo, mira hacia atrás, se puede. Mira hacia arriba y ve al trono de la gracia y pídele a Dios de su gracia para el oportuno socorro. Y Él te dará nuevas fuerzas para que levantes alas como las águilas. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amado hermano, la gracia está disponible. No permitas que la raíz amarga de la presunción sea un obstáculo para tú llenarte de esa gracia de Dios y poder continuar esta carrera y terminarla bien. ¿Qué más decir? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor y Dios, una vez más, gracias por tus advertencias. No solamente por tus promesas, sino también por tus advertencias. Porque estos son los términos del nuevo pacto, o parte de ellos. Que tú pondrías tu temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de ti. Oh Señor, y es nuestro deseo y oración que todo esto que hemos escuchado acerca de la gracia, del obstáculo para alcanzarla, que todo esto que hemos escuchado acerca de ser profanos, impíos como Esaú, que todo esto que hemos escuchado, oh Señor, acerca de la presunción, sea una advertencia a nosotros de que existe un peligro potencial. Recuérdanos, oh Señor, que la única salida, oh Padre, está en ti, porque de ti viene la gracia para el oportuno socorro. Oh Señor, danos a nosotros la fortaleza y la disposición de ir a ti constantemente en oración para suplicar por tu gracia, de tal manera que tengamos nuevas fuerzas para continuar esta carrera, para perseguir diariamente la paz, pero también la santidad. Oh Señor, que nuestra mayor aspiración en este mundo sea esta: ser más como Jesús. Enséñanos a resistir el pecado hasta el punto de sudar gotas de sangre, al punto de morir a nosotros mismos. Queremos ser como Jesús. Enséñanos y ayúdanos, Padre. Y una vez más, desarraiga de nosotros toda raíz de amargura, toda presunción que produzca frutos amargos y contamine nuestra vida y la de otros.
Ayúdanos a estar vigilantes de nosotros mismos y de nuestros hermanos. Ayúdanos a cuidarnos unos a otros y a estimularnos al amor y a las buenas obras. Padre, ayúdanos a confiar en tu poder, porque tú eres poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de Cristo. Y es en los méritos de Él, el autor y consumador de la fe, que te pedimos todas estas cosas. Amén.